Este caso durante años mantuvo en vilo a toda una ciudad y puso en evidencia los errores de una investigación que parecía avanzar completamente a ciegas. Durante años un depredador fue dejando un rastro de víctimas por toda Ciudad de México. Todas tenían algo en común. Eran personas mayores de entre 60 y 90 años, uno de los sectores más vulnerables de la población. Mujeres que vivían solas, que abrían la puerta de sus casas pensando que al otro lado había alguien dispuesto a ayudarlas, sin imaginar que estaban dejando entrar a su verdugo. Mientras el número de víctimas no dejaba de crecer, la policía seguía sin saber a quién estaba buscando. Algunos testigos hablaban de una figura masculina, otros aseguraban que se trataba de una mujer. Incluso hubo medios de comunicación que llegaron a afirmar que el responsable era un travesti. Cada nueva pista parecía contradecir a la anterior, y la investigación se convirtió en un auténtico rompecabezas. Pero lo más inquietante de todo es que el asesino estuvo actuando durante años, mientras las autoridades seguían buscando a la persona equivocada. Hoy vamos a reconstruir el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, una de las asesinas en serie más conocidas de la historia de México. Un caso que no solo conmocionó al país por la brutalidad de los crímenes, sino también por los prejuicios, los errores policiales y las preguntas que todavía hoy siguen rodeando su historia. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más famosos de México, el caso de la Mataviejitas. Un caso que tardó demasiado en comenzar a investigarse y que aún hoy sigue generando debate. Un caso muy similar a la Matayayas de Barcelona que ya hemos cubierto en el canal. Pero antes que nada, como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas las redes sociales, que subo contenido exclusivo por ahí. También si os gusta este tipo de contenido, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos los nuevos vídeos, que ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y si queréis apoyar el canal ya podéis hacerlo por menos de €1 al mes en el botoncito de abajo de unirse. Y ya no me enrollo más y ahora sí arriesgo a citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, en México, y toda su vida estaba marcada por la tragedia. El mismo día de su nacimiento su padre abandonó a su madre Justa Samperio y se llevó con él al hijo de la pareja, el hermano de Juana. El padre formó otra familia y no le volvieron a ver, así que realmente Juana jamás llegó a conocer a su padre biológico. Con tan solo 3 meses de edad se mudó con su madre al entonces Distrito Federal de México y vivían en una situación económica precaria. Al cabo de un tiempo Justa se casó con otro hombre y tuvo con él 2 hijos más. Aquel hombre era muy bueno con Juana y ella siempre le consideró su padre. Incluso le tenía más cariño que a su propia madre. Y es que Justa, que era ama de casa, tenía problemas con el alcohol. El abundante consumo la hacía violenta y agredía física y verbalmente a su hija de forma constante. Y de hecho, su padrastro era el que la protegía de la madre siempre que podía. No obstante, por muy bueno que fuera el padrastro de Juana, tenía unas ideas muy anticuadas. Y a Juana le prohibió ir a la escuela porque le decía que las mujeres no necesitan estudiar para ser amas de casa, decidiendo así un precario y dependiente destino para la muchacha. A sus tan solo 12 años, un día Justa se llevó a Juana a la casa de un tal José Hugo, un amigo de Justa de 26 años, con quien había quedado para beber. A medida que iba pasando el día, Justa se quedó sin dinero para más alcohol, y no se le ocurrió una idea mejor que ofrecer a Juana, su hija, recordemos de tan solo 12 años en aquel momento, como moneda de intercambio. Le dijo a su amigo que por 3 cervezas podía hacer lo que quisiera con su hija. Por 3 cervezas, que ya es triste. El hombre, sin dudarlo, accedió. Se llevó a Juana, la golpeó, la ató de las muñecas y
de ella repetidamente. En consecuencia, además, a Juana la dejó embarazada con solo 12 años. A todo esto, Justa se volvió a la casa sin su hija. Dejó a Juana viviendo a cargo del chico. Y a su marido le dijo que Juana debió haberse escapado. Pero el padrastro de Juana no se lo tragó y no dejó de buscar a la muchacha. No obstante, no fue hasta 3 meses después de dar a luz, es decir, un año más tarde de que la madre la vendiera a un cualquiera, que el tío de Juana, uno de los hermanos de la madre, que se volcó también en la búsqueda de la menor, consiguió dar con el paradero de la muchacha. Preguntando por la zona, una mujer le dijo que tal vez la chica que buscaba estaba en una casa de allá cerca, que no dejaban de oír gritos de una chica pidiendo que venga su papá cuando la golpeaban, y que jamás la habían visto salir de aquella casa. El tío de Juana fue a esa casa y la llamó. Juana respondió que sí era ella y le dijo que estaba sola en la casa en aquel momento. El tío le preguntó si podía saltar de alguna manera de allí para salir. Ella le dijo que podría probar, pero de repente recordó que también estaba el niño. Le dijo a su tío: ¿Y qué hago con el niño? Y el tío le preguntó ¿qué niño? No sabía nada de ningún niño. Y entonces Juana le contó que había tenido un hijo. El tío se sorprendió muchísimo y dijo que se lo llevara y que ya se harían cargo. Juana, con ayuda de su tío, consiguió salir de aquella casa y los tres se marcharon del lugar. Así fue como Juana finalmente fue rescatada por su tío. Y de hecho se quedó un tiempo viviendo en la casa de sus tíos hasta que la fue a buscar su padrastro. Juana volvió a la casa con su madre y su padrastro, ahora junto con su hijo pequeño del que no tenía ni idea siquiera cómo cuidar. Tenía solo 13 años, ella misma era una niña y no quería darle el pecho porque decía que le duele mucho. El padrastro y sus tíos le ayudaron, le montaron un puestecito donde podía vender gelatinas, le pusieron un lugar al lado de ella para el bebé y así Juana comenzó a trabajar y cuidar de un hijo que jamás había querido tener, fruto de un desconocido y claramente también de su propia madre. Porque seamos claros, si no hubiera sido por su madre, esto jamás hubiera ocurrido. Cuando Juana ya tenía 18 años, Justa falleció de cirrosis hepática causada por su alcoholismo. Una muerte que a Juana no le afectó. Después de todo, no iba a echar de menos a su madre, la verdad. Poco después, Juana conoció a un chico y se enamoró. No tardó en irse a vivir con él, se casaron y tuvieron 2 hijos más. Pero según Juana, el chico era abusivo, muy mujeriego, se llevaba de hecho las amantes a casa y todo, y al final aquella relación no duró mucho tiempo. Y aquí hay 2 versiones, porque de hecho Juana tuvo 3 hijos más, pero no queda claro si con aquel mismo hombre que era su marido, porque según algunas fuentes aquellos 3 hijos eran de relaciones posteriores, ya que se dice que también tuvo una relación con un traficante de sustancias, pero no se sabe cómo de cierto es eso. La cuestión es que Juana terminó con 7 hijos en total, y en un momento dado su marido desapareció. Se dice que en extrañas circunstancias, aunque todo apuntaba a que tenía algo que ver en ello un cártel. Juana hasta ahora había sido ama de casa, pero cuando se quedó sola con 7 hijos tuvo que buscar trabajo. Como no pudo ir a la escuela, Juana no sabía apenas leer ni escribir, así que no tenía muchas opciones. Se dedicó en gran medida a trabajar lavando y planchando ropa ajena, vendiendo diferentes cosas, lo que pudiera para darle sustento a sus 7 hijos, y rezaba todas las noches a la Santa Muerte. Una de las cosas a las que se dedicaba era a vender palomitas de maíz fuera de los estadios de lucha libre. La misma Juana era alta y corpulenta, medía 1,70 m y tenía mucha espalda para ser mujer. Aquello de la lucha libre comenzó a llamarle la atención y pensó que ella encajaría en los cuadriláteros. Y de paso podría sacar la furia reprimida que llevaba dentro toda su vida. Según el relato de Juana, ella misma empezó a participar en competencias del circuito libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. Llevaba un traje rosa con blanco con una máscara de mariposa y todo. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la lucha? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿O técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los 2 lados. Pero durante uno de los combates se lesionó la columna y el médico le dijo que si seguía luchando quedaría inválida. Como no podía volver al cuadrilátero, pero no quería abandonar el mundo de la lucha, se hizo promotora de lucha libre organizando eventos y publicitando a luchadores célebres como Latin Lover y Charlie Manson. Pero como os decía, eso era solo según el relato de Juana. Pero Juana tenía unos cuadros psicológicos, digamos, complicados,
y no siempre decía toda la verdad. Hoy en día sabemos, tras los testimonios de muchas luchadoras de la zona que conocían a Juana, que ella sí estaba presente en los entrenamientos, que sí estaba muy metida en el mundillo y que probablemente sí fue promotora de lucha libre. No obstante, nadie jamás vio a Juana luchar. Tenía relación con el mundo de la lucha, pero no era luchadora profesional ni mucho menos. Y el traje se cree que se lo confeccionó debido a su obsesión con la lucha, y se hizo una sesión de fotos con él. No obstante, no hay imágenes de ella en un cuadrilátero, solo aquellas fotos sacadas en una ocasión particular. De cualquier modo, tras 10 años en la industria y cada vez con menos clientes, Juana volvió a dedicarse principalmente a la venta, esta vez de ropa, y a realizar pequeños trabajos de lavado de ropa y limpieza. No obstante, seguía codeándose con muchas luchadoras locales, que relatan que Juana solía tener a menudo grandes cantidades de dinero e invitaba a todo el mundo a cenar y cosas así, y nunca sabían de dónde sacaba aquel dinero. Además, en 1995, cuando Juana tenía 37 años, su hijo José Enrique, de 24 años, aquel niño que fue fruto del abuso, fue asesinado en plena calle en una pelea de pandillas. Juana se vio muy afectada por aquel suceso, porque sus hijos eran lo más importante en su vida, pero aún tenía otras 6 bocas que alimentar y no se iba a dar por vencida. Aunque ahora, al no trabajar ya en el mundo de la lucha, no tenía un lugar donde descargar su ira. Se cree que justo por allá del 1995, Juana comenzó a realizar algunos hurtos callejeros y en domicilios, cosa que resolvía en parte la cuestión económica, pero no la de la ira. No obstante, un día viendo la tele escuchó a una política hablar de un nuevo programa del gobierno de Ciudad de México que ofrecía beneficios económicos y asistencia médica a la tercera edad. Así que decidió hacerse pasar por enfermera. Y en 1998 llamó a la puerta de una señora mayor, María Amparo González. Ahí fue donde la Mataviejitas estableció un modus operandi que repetiría con todas sus víctimas. Se ganaba la confianza de la persona mayor, normalmente eran señoras de entre 60 y 90 años, solía llevar consigo un carnet falso y un estetoscopio, así como panfletos en relación al programa de asistencia médica para personas mayores. La señora le dejaba pasar a su casa y entonces ella la con lo que tuviera a mano, cuerdas, pañuelos de seda, medias, y en ocasiones también la golpeaba. Luego le robaba el dinero y los objetos de valor que tuviera en la casa para después venderlos en el mercado negro. Y hubo muchas víctimas fallecidas del mismo modo a lo largo de los años. El 25 de noviembre de 2002 fue aquella la misma forma en que perdió la vida María de la Cruz González Anaya, de 64 años. Pero no fue hasta el 2003, 5 años después del primer crimen y ya con 9 casos que compartían las mismas características, que las autoridades se dieron cuenta de que tal vez ya eran muchos casos con el mismo modus operandi y que podría ser que estuvieran tratando con una en serie. En cuanto se pusieron a investigar aquellos casos en más detalle, se dieron cuenta de que ninguna de las víctimas presentaba señales de defensa. Por lo tanto, descubrieron que aquellas señoras mayores no desconfiaban del atacante. No obstante, no conseguían dar con ningún conocido que tuvieran en común, y entre ellas las víctimas no se conocían tampoco. Pero su teoría de que se trataba de una en serie se confirmó al comparar las huellas de las diferentes escenas del crimen, ya que en todas ellas se repetía la misma huella, ya fuera total o parcial. Pero resultó que al cotejarlas, aquellas huellas no las tenían registradas en su base de datos. No se trataba de ningún criminal registrado. Muchos testigos describían al supuesto atacante como una mujer robusta de apariencia masculina, con facciones duras y espalda ancha, cabello tupido y rubio, aproximadamente 1,70 m de altura y unos 40 años de edad. Pero por muchos testigos que repitieran lo mismo, las autoridades se negaban a creer que fuera una mujer. Pensaban que debía tratarse de un hombre que debía llevar ropa femenina, porque decían que se requería mucha fuerza para realizar aquellos crímenes. Así que no se les ocurrió nada mejor que pensar que debía tratarse de un travesti. Y obviamente hicieron una redada brutal, violenta y totalmente injustificada a las trabajadoras travestis de la calle, que obviamente no dio ningún resultado. Mientras tanto, claro, ocultaban la investigación al público, pero los rumores sobre las numerosas víctimas ancianas ya despertaban inquietud y malestar entre la población. Muchas ancianas tenían miedo de salir de sus casas y se proponían medidas absurdas como instalar mejores cerrojos, pero aquellas medidas no tenían
ningún sentido, ya que no había puertas forzadas y las autoridades lo sabían. La mataviejitas se ganaba la confianza de las señoras mayores y ellas mismas le abrían la puerta, independientemente del cerrojo que tuvieran. Mientras tanto, el número de víctimas continuaba creciendo. Para marzo de 2004 encontraron sin vida a Socorro Martínez Pajares en su domicilio en la colonia Santa María la Ribera, con una media alrededor del cuello. Ya había unas 25 víctimas y el caso se hizo noticia en todo el país. Los ciudadanos comenzaron a quejarse porque no se hiciera nada, metiendo presión a las autoridades. Decían que no dejaban de apuntar a falsos culpables y se señalaba la ineptitud de los agentes. Pero lejos de hacer un buen trabajo, para tener a los ciudadanos callados y que pareciera que hacen algo, comenzaron simplemente a capturar a todo criminal que encontraban por si acaso, aunque no estuvieran ni cerca de pillar al perpetrador. Primero atraparon a un ex convicto, Alejandro Obando, que entró en el domicilio de una señora de 63 años para abusar de ella. La besó a fuerza, ella le mordió la lengua y él huyó del lugar. Y aunque sus huellas no coincidían con las encontradas en las escenas de los asesinatos, ni tampoco había ningún indicio de que tratara de quitarle la vida a aquella señora, decidieron acusarle de los asesinatos para poder decir que ya habían atrapado a la señora. Sin embargo, el 1 de abril de 2004 ya había más víctimas y las escenas presentaban las mismas características, por lo que quedaba claro que no era él el mataviejitas. Así, la Procuraduría del Poder Judicial realizó una nueva detención. Esta vez detuvieron a Araceli Vázquez García, de 39 años. Araceli se hacía pasar por enfermera del programa de la capital, para entrar en el domicilio de las ancianas y robarles. En el momento de su detención tenía un anillo y un reloj valiosos robados a una señora de 81 años que había sido asesinada tiempo atrás. A Araceli le fueron imputados 20 cargos por robo y algún cargo por asesinato, pero ella se declaró inocente de los asesinatos de los cuales se la acusaba. Dijo que sí, por supuesto, era culpable de los robos. Jamás lo ocultó, pero nada más. De cualquier modo, fue condenada a 17 años y 7 meses de prisión por los robos y 23 años por los supuestos asesinatos. Y eso que Araceli no pegaba con el perfil, era menuda y no habría tenido la fuerza para hacer aquello. Pero las autoridades no dejaron pasar la oportunidad de decir en los medios que ya tenían la verdadera culpable, la verdadera mataviejitas. Aunque mientras Araceli estaba en prisión, continuaban apareciendo víctimas. Actualmente Araceli ya cumplió su condena por los robos, pero sigue en prisión por unos asesinatos que jamás cometió, y las autoridades ya se olvidaron de ella. Nadie recuerda su caso. La siguiente víctima a la detención de Araceli fue María del Carmen Cardona, que fue hallada en su domicilio estrangulada con el cable de la televisión. Aún así, nunca soltaron a Araceli, ni se disculparon con ella por la ineptitud de la policía de haberla acusado de crímenes que no cometió y tratarla de asesina despiadada en los medios. Es más, siguiendo en su línea, en septiembre de 2004 detuvieron a Jorge Mario Tabla Silva, de 54 años. Jorge Mario era alcohólico, adicto a las sustancias y gay, pero no había nada más en su contra. El hombre tenía ideas delirantes, depresión y se quería quitar la vida, pero no había matado a nadie. Sin embargo, le acusaron del asesinato de María Amparo González Alcida, la primera de las víctimas en la unidad modelo de Iztapalapa en 1998, y de María Eugenia Guzmán Nogués, de 76 años, en la Colonia del Valle en 2003. Le imputaron 61 años y 9 meses de prisión. Y aunque un mes más tarde de su detención apareció otra víctima de las mismas características, Ana Reina Rentería, en la Colonia Tabacalera, jamás le dejaron en libertad y falleció en prisión. Ante los medios aseguraban que sí tenían al culpable, que los demás crímenes eran perpetrados por imitadores, aunque nadie les creyó. Ni ellos mismos lo creían, porque las mismas huellas que aparecieron ya en las primeras escenas del crimen continuaban apareciendo en los más recientes y no coincidían con ninguno de los detenidos. Para 2005 ya había unas 34 víctimas, pero las autoridades estaban lejos de descubrir quién era la verdadera mataviejitas. Seguían pistas poco útiles, como que, por ejemplo, 3 de las víctimas tenían una copia de una pintura de 1888 de Cézanne llamada El niño del chaleco rojo, y lo asociaban a que varios testigos decían que el criminal llevaba una blusa roja. También se decía que algunas víctimas eran españolas, pero no había ningún patrón.
y aquello no les acercaba más al perpetrador. Incluso pidieron ayuda a las autoridades francesas, que hacía poco habían tratado el crimen de un asesino en serie de señoras mayores en Francia. Una de las investigadoras pensó que tal vez sería interesante realizar un retrato robot y un busto de arcilla con los 140 retratos hablados que habían recogido a lo largo de todos esos años de numerosos testigos. Pero le dijeron que aquello era un gasto innecesario. De todos modos, ella, obsesionada con el caso, decidió realizar aquel busto en su casa con plastilina comercial. Recuerda un momento en que, como aquella plastilina con calor se termina derritiendo, tenía aquel busto metido en la nevera de su casa, y sus hijas pequeñas le pedían que por favor lo quite de allí, que las asusta. Ese busto apareció en los medios, pero muchos seguían descontentos con el trabajo policial, y decían que solo compartían eso para calmar a la gente, y que parezca que hacen algo mientras gastan recursos innecesarios en vez de hacer bien su trabajo. Y no hubo gasto más inútil en aquella investigación que el que realizaron para poner en marcha su operativo llamado Parques y Jardines, que no era más que una red de prevención con la cual desplegaron a cientos de policías encubiertos por los diferentes parques y jardines de la ciudad, que de buenas a primeras no suena mal, hasta que te das cuenta de que la mayoría de las escenas del crimen no se ubicaban cerca de ningún parque o jardín. Aquellos parques no ofrecían ningún tipo de actividad para personas de la tercera edad, y que la mayoría de aquellas ancianas hubieran tenido de hecho dificultad en llegar andando a alguna de aquellas zonas verdes, por lo que claramente la perpetradora no las abordaba en esas zonas. No obstante, los agentes llegaron incluso a pagar a ancianas para que se pusieran de cebo en los parques por si aparecía la perpetradora, que obviamente no lo hizo porque no cazaba a sus víctimas allí. Y de repente hubo unos meses en que los asesinatos cesaron. Las autoridades comenzaron a especular con que tal vez el asesino se había quitado la vida por miedo de que le encontraran, pero nada más lejos de la realidad. El 25 de enero de 2006, Juana se levantó y preparó el desayuno para sus hijos. Los más pequeños fueron a la escuela y Juana salió de su casa para trabajar como empleada doméstica como siempre. Pasando por la calle José Gasso, vio a una mujer que iba cargada con bolsas y apenas podía con el peso. Ana María de los Reyes Alfaro. Así que Juana le ofreció su ayuda. La mujer aceptó y la acompañó hasta su casa llevándole la compra. Cuando llegaron al domicilio de aquella mujer, Juana le ofreció lavarle la ropa o limpiarle la casa, por si necesitaba alguno de los servicios. La anciana le dijo que si quiere le podría pagar 22 pesos por docena de ropa, a lo que Juana le respondió que aquello era muy poco dinero. Y la señora entonces le dijo que era una gata y que las gatas siempre querían ganar demasiado dinero. Juana tras aquello procedió a estrangularla y luego la robó. Poco después llegó al domicilio de Ana un hombre joven de nombre Joel, al que Ana María alquilaba una estancia de su casa y con quien tenía muy buena relación. Joel estaba volviendo del trabajo como todos los días, pero en cuanto entró en la casa notó que había algo raro. Estaban todas las ventanas abiertas y la puerta principal de la casa también. Silbó por si había alguien, pero nadie le contestó. Al entrar vio que estaban los cajones sacados, ropa revuelta, pero ni rastro de la señora. Finalmente, cuando entró en el salón, vio a Ana María tendida en el suelo sin vida, y entonces escuchó un ruido. En cuanto se dio la vuelta, se topó de cara a pocos metros con Juana ahí parada en la casa. Se miraron a los ojos unos segundos, a lo que ella se dio la vuelta y salió del domicilio con calma. Él fue detrás de ella, y a él solamente le salió en aquel momento de shock gritar «¡Detengan a esa mujer!». Unos agentes que estaban por la zona se toparon con Joel corriendo. Él les dijo qué pasaba, Juana se giró, los vio y echó a correr. Pero antes de que pudiera entrar en el metro, consiguieron detenerla. Juana coincidía con las descripciones de los testigos. Una mujer robusta de torso ancho, cabello rubio, 1,70 m de altura y con una blusa roja. En cuanto la metieron en el coche policial, ella preguntó si le permiten comer, que tiene hambre, y como si nada sacó un bocata y se puso a comer tan tranquila. Cuando en comisaría le tomaron las huellas a Juana, descubrieron que coincidían con las halladas en los pisos de las ancianas asesinadas a lo largo de los años. Juana llegó incluso a dejar una huella en una radiografía, una huella completa y muy clara, de cuando se hacía pasar por enfermera y una de las ancianas le pidió ayuda con un diagnóstico. Una vez detenida, Juana dijo que sí
a Ana María, pero que no era responsable del resto de los casos. Y con lo mediático que era el caso, incluso salió en varios programas televisivos a poco de su detención. De hecho, en México se exponía en aquella época ante la prensa y el público a los criminales, y la gente allí les podía decir de todo. El proceso penal tuvo lugar el 30 de mayo de 2008. Juana dijo en un principio que su motivación fue la necesidad económica, pero tras presionarla un poco confesó que además odiaba a las señoras mayores, porque le recordaban a su madre. No mostró remordimiento en todo el proceso, pero sí dijo que no merecía el perdón de Dios ni de nadie. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor rojo y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Ya lo hice. Fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 mujeres y 12 robos agravados, aunque se cree que el número real de sus víctimas podría ascender incluso a 49. No obstante, no todos se pudieron probar. La ley permite que a los 50 años de cárcel se aplique a los presos la libertad condicional, pero a Juana ese derecho le llegaría a sus casi 100 años. También le fue revocado el derecho a la reducción de condena y el de pagar una fianza, así que probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel. El general de justicia del Distrito Federal añadió que Juana debería pagar además 30.000 pesos a las familias de las víctimas por daños y perjuicios, a lo que Juana apeló diciendo ahora que era una persona honesta y honrada, que respetaba a las viejitas, y ahora se declaraba inocente, diciendo que fueron las autoridades quienes la forzaron a confesar aquellos crímenes que ella no cometió. Juana Barraza actualmente se encuentra en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Sus crímenes inspiraron numerosos episodios documentales y canciones. Una de las canciones más conocidas sobre el crimen es la de Amandita llamada La Mataviejitas. En Netflix se hizo un documental sobre el caso llamado La Dama del Silencio. También se inspiró en ella un capítulo de Mentes Criminales. Y también hay un libro sobre ella llamado Ruda de Corazón. El sensacionalismo alrededor del caso fue tal que hasta se hizo una telenovela. Y en el documental de Netflix, una de las investigadoras dice que tiene el pañuelo firmado con el que ella les mostró cómo perpetuaba sus crímenes con el nudo que hacía ella a sus víctimas. Juana se encontraba dispuesta a dar entrevistas. En la cárcel se mostró tranquila, siempre va acompañada de un par de compañeras. Incluso dio clases de baile a otras presas y puso su propio puesto de tacos. También en 2015 se enamoró de un tal Miguel Ángel Quiroz, que cumplía condena por asesinato. Se escribían cartas y llegaron a casarse en una boda colectiva con 48 parejas más dentro de la cárcel. Pero tras un año de matrimonio se divorciaron. Al parecer, Juana se aburrió de él en las visitas conyugales. Actualmente se dedica a dar entrevistas y cocinar sus tacos. De hecho, hace un par de años dio una entrevista para Canal 14, cambiando completamente la versión que había dado al ser arrestada, diciendo que es inocente y que fue agredida y amenazada por las autoridades para confesar. Pero dice cosas que no se sostienen, como que por ejemplo dijeron que la habían atrapado vestida de enfermera, cuando no era así. Se decía desde el principio que la atraparon con un suéter rojo y que es una prenda con la que muchos testigos la habían visto anteriormente. Y todavía sigo esperando que me prueben que me agarraron vestida de enfermera, porque dicen que me agarraron vestida de enfermera, y en todas las fotos que yo aparezco con mi suéter vino y mi pantalón negro de vestir a rayas. Entonces, ¿en qué momento iba yo vestida de enfermera? Además, Joel la vio en el piso de su compañera Ana y por eso la atraparon, hecho que ahora ella niega, cuando nada más ser detenida fue el único asesinato que no negó porque sabía que fue pillada en el mismo lugar del crimen. Ellos están tan seguros que yo vea, ¿por qué no me detuvieron dentro de un departamento o saliendo? A mí nunca me detuvieron en un departamento y eso no es nada agradable. Si no sabían mi nombre. Y el 24 de mayo de 2026, hace unos meses, sufrió graves problemas médicos derivados de un problema renal y una antigua fractura de fémur. Tuvo que ser trasladada a un hospital por insuficiencia renal e incluso es posible que la tengan que estar trasladando a unidades externas para mejor tratamiento médico todas las semanas. Sin embargo, con las complicaciones médicas que está sufriendo, es difícil creer que pudiera llegar a ser puesta en libertad.
Hasta el día de hoy no se sabe si todos aquellos crímenes fueron perpetrados solamente por Juana. Se cree que podría haber más de una persona actuando en aquella época, pero eso probablemente jamás se descubrirá. Fuera quien fuera el perpetrador, me gustaría que antes de terminar el vídeo recordemos el nombre de las 49 víctimas que murieron en las circunstancias que envuelven este caso criminal, ya que no os he podido hablar de todas ellas porque hay muy poca información al respecto. Espero que todos los nombres estén correctos, ya que ni siquiera es sencillo recuperar la información sobre todas estas víctimas. Solo se habla de Juana y parece que ellas pasaron al olvido. Que en paz descansen y mucha fuerza y amor a las familias de María Amparo González, Concepción Carranza, Regina Jiménez Peña, Consuelo Ortiz González, Victoria Alicia Domínguez y Solís, Margarita Margoliz Enixberg, María del Carmen Juana Montalvo Ruiz, María de la Cruz González Anaya, Manuela Torrecillas Vendaval, Guillerma León Oropeza, Alicia Cota Ducoin, María Guadalupe de la Vega Morales, María Guadalupe González Juanbelz, María del Carmen Muñoz Cote de Galván, Gloria Enedina Rizo Ramírez, Lucrecia Elsa Calvo Marroquín, Natalia Torres Castro, María Eugenia Guzmán Noguez, María Guadalupe Aguilar Cortina, Luz Estela Viveros Parrilla, Margarita Aceves Quezada, Alicia González Castillo, Andrea de Carte Carreto, Carmen Cardona Rodea, Socorro Enedina Martínez Pajares, Guadalupe González Sánchez, Estela Cantoral Trejo, Delfina González Castillo, María Virginia Cheltuanzi Tizapán, María de los Ángeles Cortés Reynoso, Carmen Alicia González Bata, Margarita Martel Vázquez, Simona Bedoya Alaya, Ana Reina Rentería Morales, María Dolores Martínez Benavides, Margarita Redondo Rodríguez, María Imelda Estrada Pérez, Julia Vera Duplán, María Eliza Pérez Moreno, Ana María Velázquez Díaz, Celia Villaliz Morales, María Guadalupe Núñez Almanza, Emma Armenta Aguayo, Emma Reyes Peña, Dolores Concepción Silva Calva, María del Carmen Camila González, Guadalupe Oliveira Contreras, María de los Ángeles Reper Hernández y Ana María de los Reyes Alfaro. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que es la forma más fácil de apoyar el canal, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.